La primera conferencia programada para este segundo día, denominada Proyecto de Modificación de la RT37 por el disertante contador Guillermo Español. La contadora Eugenia Rader presentará al disertante y moderará esta conferencia. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Para dar comienzo a este segundo día de las jornadas de contabilidad y auditoría, presentaremos al contador Guillermo Español, a quien agradecemos su tan buena predisposición para participar en estas jornadas. El contador nos va a ilustrar sobre las modificaciones de la resolución técnica 37. El disertante es contador y licenciado en administración. Es profesor titular ordinario de auditoría en la Universidad Nacional de Rosario. Es presidente del Comité de Revisión de Traducciones de las Normas Internacionales del IFAC al español. Es miembro de varios organismos nacionales, como el CECIT, expositor en cursos y autor de numerosos trabajos y publicaciones, además de ser auditor y síndico de diversas sociedades. Profesor, el espacio es todo suyo. Bueno, muchas gracias. Espero que se esté viendo la presentación en este momento. Sí, sí. Sí, se ve. Y arrancamos. Muchísimas gracias por la invitación a la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER, a Pastora, que siempre tan gentilmente tiene la práctica de invitarme a estas jornadas que son realmente importantes para la difusión de temas de contabilidad y de auditoría. También por la presentación a María Eugenia y a todos los que hacen posible la realización de estas jornadas. Vamos a hacer una breve introducción a las modificaciones a la RT37. La RT37 está vigente desde hace escasos 8 años, pero bueno, creo que es importante no renunciar a las mejoras, a la posibilidad de hacerle mejoras a esta norma y no quedarnos atrapados en lo que tenemos, sino siempre ir en busca de algo mejor, como bien lo grafica en esta imagen de la izquierda Kino. Los objetivos que nos proponemos en estos 40 minutos que vamos a compartir y los 20 restantes de preguntas e intercambio de opiniones para completar la hora son difundir el proyecto de modificación de la RT37 y cuando hablamos de este proyecto de modificación nos estamos refiriendo al pronunciamiento que se denomina proyecto número 43 de resolución técnica que está disponible en la página de la Federación, está disponible ya desde que fue aprobado el 1 de octubre del 2020, y el periodo de consulta sobre este proyecto terminó el 4 de abril. Recibimos una gran cantidad de sugerencias, posibilidades de mejoras, muchas de ellas fueron tomadas y mejoraron el proyecto y algunas otras el CENSIA no estuvo de acuerdo con ellas. Nosotros estábamos confiados que la Junta de Gobierno de julio de la Federación de Consejos iba a convertir este proyecto en resolución técnica, pero no fue así. Esperemos que ocurra durante septiembre. Bueno, ¿cuáles son los motivos para modificar la RT37 que, como dijimos antes, está vigente desde el año 2013? Lo primero que tenemos que aclarar que la RT37 no es la única norma de auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento y servicios relacionados vigente en Argentina, sino que paralelamente con estas normas están vigentes también las normas internacionales aprobadas por las RT 32 a 35. La 32 aprueba y adopta las normas internacionales de auditoría, la 33 adopta las normas internacionales sobre encargos de revisión, la 34 adopta las normas de independencia contenidas en el Código de Ética del IFAC y las normas sobre control de calidad de los estudios profesionales, y la 35 las normas sobre otros encargos de aseguramiento diferentes a auditoría y revisión y los servicios relacionados. Entonces,
al tener un juego de normas tan complejo, en donde tenemos coexistencia de normas internacionales con normas nacionales, lo que se debe procurar es tener una armonía entre esos dos juegos de normas. Alguno por ahí se pregunta, bueno, pero ¿es necesario tener dos juegos de normas, las internacionales y las nacionales, para prestar un mismo servicio? Hay dos normas de auditoría, dos normas de revisión, etcétera, etcétera. Sí, en Argentina se da la particularidad de que todas las empresas requieren que sus estados contables anuales estén auditados. Absolutamente todas, tengan fin de lucro, no tengan fin de lucro, sean pequeñas, sean medianas, sean grandes, sean empresas abiertas o sean empresas de familia, cualquiera sea la característica, sea por normas legales o reglamentarias. Todas las empresas deben por lo menos contratar una auditoría anual, o en el caso de que la exigencia viene por el lado de la FIP, la exigencia baja en cuanto a calidad, en cuanto a que también admite el servicio de certificación literal. Pero hay un dictamen o un informe de certificación por cada uno de los estados contables que se publican. Esto no es así en otros lugares del mundo. En general, la auditoría es un servicio que contratan solamente grandes empresas o empresas de interés público, como ser bancos, empresas que cotizan, aseguradoras, etcétera. Entonces, lo ideal sería que todas las auditorías se hagan con normas internacionales de auditoría, porque es un cuerpo de normas de una calidad aceptada mundialmente. Pero como en Argentina se da esta particularidad de que hay empresas en donde hacerles una auditoría con normas internacionales de auditoría probablemente sea una desproporción. Es como que si alguien quiere salir a cazar perdices, lo más probable no es que lleve un tanque de guerra, sino simplemente una escopeta con perdigones. Entonces, para no caer en esa desproporción, es que se aprueban las normas nacionales de auditoría por la RT37. Pero ¿qué es necesario al tener dos juegos de normas que actúan en forma simultánea? Bueno, es necesario que haya una coherencia entre ellas. Entonces, en la medida en que se modifiquen las normas internacionales, esto nos obliga de alguna forma a mantener también a las normas nacionales permanentemente actualizadas. Por otra parte, es una cuestión también de política profesional. No puede ser que quien trabaje con normas internacionales pueda prestar servicios que quien no trabaja con normas internacionales no pueda prestar porque no están contempladas en la RT37. Por este motivo, al incorporar servicios novedosos que no estaban incluidos cuando se aprobó la RT37, las acciones que tuvimos que tomar para cumplir con el objetivo de incorporar estos encargos novedosos fueron para incorporar dentro del capítulo 5 los encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero. Este servicio es probable que no se use mucho en nuestro país, es más difundido en Europa, donde las empresas, en cumplimiento del protocolo de Kioto, reducen la emisión de gases con contenido de carbono y por eso son premiadas con los llamados bonos verdes, pero quien asegura que la empresa ha reducido las emisiones es un contador a través de este informe de aseguramiento. En Neuquén, alguna vez dando una charla, hace algunos años me enteré de que este servicio puede ser posible porque las empresas vinculadas con el sector petrolero se le da algún tipo de premio o algún tipo de incentivo fiscal por el hecho de reducir los contaminantes. Así que bueno, creemos que por más que no sea un servicio muy difundido, desde nuestro punto de vista no cuesta nada incorporarlo, así sea de utilidad para un solo profesional en la República Argentina. Otro encargo que incluimos dentro de los encargos de aseguramiento del capítulo 5 son los encargos de aseguramiento para informar sobre la compilación de información contable pro forma incluida en un prospecto de emisión o en un folleto. Estos son prospectos de emisión que exigen las bolsas a las empresas que pretenden
cotizar sus acciones o sus obligaciones negociables. Entonces, eso debería ir acompañado por un informe del contador de tipo de informe de aseguramiento, por eso incluido en el capítulo 5. Los otros dos encargos que se incluyeron en este proyecto de modificación no tienen nada que ver con las normas internacionales, sino que son los informes de cumplimiento aprobados por la resolución de la mesa directiva número 816 del 2015. Como ustedes ven, apenas un par de años después de vigencia del RT37, fue necesario diseñar un tipo de informes que pretendía la Inspección General de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un informe un tanto híbrido, porque en el párrafo principal exige una opinión, el párrafo de opinión, para no ser redundante, quise evitarlo, pero exige una opinión, pero en el párrafo de descripción de las responsabilidades, el contador no manifiesta haber hecho un trabajo de aseguramiento, con lo cual este informe un poco híbrido, no descarto de que se puedan solicitar informes de similar naturaleza en el interior del país, pero son particularmente importantes para los contadores que actúan en el ámbito de Cava, como dije antes, y por más que técnicamente no sean informes del todo plausibles, decidimos incorporarlo más por una cuestión política, de tener toda la normativa en un solo compendio. Decidimos incorporarlo al proyecto de modificación del RT37 como capítulo 8. La RT37 actual tiene 7 capítulos y el informe de cumplimiento no lo quisimos encuadrar en ninguno de los encargos preexistentes, sino que lo incluimos como un nuevo capítulo. Y como cuarto punto agregado, nosotros, un tema que está bastante vigente para la profesión contable desde hace muchos años es la publicación de balances sociales. Tiene algunas otras denominaciones, pero desde el punto de vista de la normativa contable argentina, se llaman balances sociales. El encargo de aseguramiento, o sea, el informe profesional que debe emitir un contador para dar seguridad sobre la materia objeto contenida en los balances sociales, estaba hoy legislada en la interpretación número 13. Nosotros creímos que, si bien una interpretación y una resolución técnica tienen el mismo grado de obligatoriedad, creímos que incorporarlo a la RT37 le iba a dar un poco más de jerarquía, y creemos también que es más amplio el grado de difusión de las resoluciones técnicas que de las interpretaciones. Otro objetivo que perseguimos con la modificación es asegurar que los informes de la RT32, recuerdo, la RT32 es la que adopta las normas internacionales de auditoría, y la 37 no tengan diferencias sustanciales ni formales. Para cumplir con este objetivo, la acción que se siguió fue introducir cambios en el contenido y en el ordenamiento de los párrafos de los informes de auditoría. Bueno, nosotros vamos a ver, obviamente en 40 minutos no se puede hacer un repaso profundo de todas las modificaciones que contiene el proyecto, así que nos vamos a concentrar, después de hacer un análisis de cómo queda la estructura y de cuáles son las demás modificaciones para darle mayor claridad a la RT37, nos vamos a concentrar en el informe de auditoría, que si bien es uno de los capítulos de la RT37, no cabe ninguna duda que es el capítulo más usado. Como dije antes, el proyecto 43 introduce modificaciones estructurales a la RT37. Para que se vea más fácilmente, tenemos en color negro la estructura de la RT37 actual y agregado en color rojo cómo se modifica la estructura a raíz del proyecto 43. El capítulo 1 sigue siendo una introducción a las normas. El capítulo 2 son normas comunes a todos los encargos que antes estaban previstos en los capítulos 3 a 7 y actualmente van a estar, mejor dicho, si de aprobarse el proyecto, van a estar previstos en los capítulos 3 a 8. Por eso la norma lleva
el nombre de todos los encargos posibles: auditoría, revisión, otros encargos de aseguramiento, certificaciones, servicios relacionados, y se le agrega encargos para la emisión de informes de cumplimiento, que es el agregado del capítulo 8. Dentro de las normas comunes del capítulo 2 tenemos lo que es aplicable a cualquier tipo de encargo y, por ejemplo, tenemos ahí lo referido a la independencia. El capítulo 3 es referido a auditoría. No tiene modificaciones estructurales, pero sí modificaciones de contenido, fundamentalmente en la sección A, que, como dije antes, son las que vamos a detallar con mayor profundidad porque son las de más interés en lo que se refiere al contenido de esta norma. El capítulo 4 también tiene modificaciones internas, pero no estructurales, sigue siendo revisión de estados contables de periodos intermedios. En el capítulo 5, que había 3 tipos de encargos de aseguramiento posible, eso se ha duplicado, ya que se han agregado, como dije en la diapositiva anterior, los encargos de aseguramiento sobre declaraciones de gases de efecto invernadero, sección D, el encargo de aseguramiento para informar sobre compilación de información contable pro forma incluida en un folleto o en un prospecto, capítulo E. Y en el proyecto originalmente, cuando salió a consulta, el capítulo 5 se dividía en secciones 1 y secciones 2. La 1, que tiene las subsecciones A a E, contempla un paralelo con la RT35. Estos encargos están en paralelo con las normas internacionales, o sea, son encargos previstos en las normas internacionales. Y la subsección D era el encargo de aseguramiento de balance social, que, como dije antes, no tiene su paralelo en una norma internacional, sino que viene de la interpretación 13. Después, durante el periodo de consulta del proyecto, se eliminaron estas dos secciones, 1 y 2, y se numeraron con letras en forma correlativa el contenido, de manera tal de que las secciones que el proyecto hoy a consideración de la Junta de Gobierno son 6 subsecciones numeradas de la A a la F. El capítulo 6 son certificaciones, no tiene cambios estructurales, al igual que el capítulo 7, y como dije antes, se agrega un capítulo 8 para referirnos a los encargos para la emisión de los informes de cumplimiento, que también, como me refería anteriormente, van a tener más uso en Capital Federal que en el interior del país. Vamos a hablar de otros objetivos específicos de clarificación, y lo vamos a hacer en forma sintetizada en 2 diapositivas. La primera de ellas dice que se incorporan diversas cuestiones que oportunamente se habían tenido que aclarar a través de interpretaciones. Hay interpretaciones referidas a la RT 37, una sobre información comparativa, otra referida a la diferencia entre un encargo de aseguramiento y un servicio relacionado, otra referida a cuestiones diversas que no quedaban totalmente claras en la RT37, como por ejemplo cuando la RT37 se refiere al uso del trabajo de un experto, si se refiere a un experto contratado por la empresa o contratado por el auditor. Bueno, se aclara que es un experto contratado por el auditor. Todo esto se pretendió incorporarlo al proyecto para que el profesional no tenga que estar yendo a consultar interpretaciones. Probablemente cuando salga el proyecto y se convierta en resolución técnica modificatoria de la RT37, surjan nuevas dudas y haya necesidad de hacer nuevas interpretaciones. Pero lo que no tiene sentido es que lo que hoy está en interpretaciones nos neguemos a incorporarlo a la nueva normativa. También se agregaron las definiciones de independencia real e independencia aparente. Esto me parece que es importante para darle mayor claridad. Hoy la norma trata en forma diferenciada la independencia real y la independencia aparente, pero no lo aclara en forma explícita.
¿Por qué digo que lo trata en forma diferenciada? Porque cuando la norma dice que el contador debe ser independiente respecto de la información objeto del encargo, eh, ahí la RT37 actual nos está hablando en forma implícita que debe tener independencia real o que debe tener, dicho de otra manera, que son sinónimos, una actitud mental independiente. Y cuando la norma continúa diciendo que el auditor no es independiente en los siguientes casos y empieza a enumerar cuando estuviera en relación de dependencia, cuando fuera socio, gerente o administrador, cuando tuviera intereses significativos, cuando su remuneración fuera contingente, etcétera, etcétera. Bueno, en esos casos son casos en donde la norma enumera situaciones en donde frente a terceros el auditor, el contador en general, aparenta no ser independiente como para realizar el encargo. Por eso se le llama independencia aparente. Bueno, todo esto que estaba implícito en la RT37 ahora se explicita y se explican las diferencias entre los dos tipos de independencia en el glosario. Cuando hablamos de dos tipos de independencia, no es que debe cumplir una u otra, sino obviamente ambas. Tercer punto, se eliminó toda referencia a los denominados papeles de trabajo en la actual RT37 y se adoptó la expresión más moderna, documentación del encargo, lo cual no restringe la posibilidad de que el encargo o parte del encargo se documente en papel. Por ejemplo, una carta de dirección o carta de representación o mal llamada carta de gerencia se puede documentar, como viene firmada por el cliente, se puede documentar en papel. Documentación del encargo incluye el papel, pero también incluye otros soportes que son más modernos y actualmente se usan más y están cada vez más sustituyendo el papel. Me refiero a planillas de Excel, documentos PDF, documentos Word, etcétera. Incluso también circulares enviadas y recibidas a través del uso de correos electrónicos. Eso también es una forma de documentar el encargo, sin desconocer que todo esto se profundizó durante el periodo que va desde marzo del año pasado hasta la actualidad, ¿verdad? Por cuestiones obvias. Se amplió el tratamiento de la otra información. ¿Qué es la otra información? Y después vamos a ver cuál es el tratamiento. Primero definimos qué es otra información. Otra información es información que no es parte de los estados contables y que no es parte del informe de auditoría, pero que circula junto con los estados contables y el informe de auditoría. Algunos ejemplos: la memoria, la nómina de los directores, información estadística, cuadros, gráficos anexos, reseña informativa del directorio en el caso de empresas que cotizan. Cuando uno agarra un juego de un cuadernillo que contiene estados contables, normalmente no tiene solamente estados contables, sino que tiene otra información, además de los estados contables y el informe de auditoría. ¿Y a qué se refiere o qué alcance tiene documentación u otra información que circula junto con los estados contables? Bueno, esta información tiene esta característica si está publicada en el mismo archivo PDF en la página web de la empresa, si está encuadernada en el caso de ser un balance en formato papel. Esta otra información, hasta el momento, con la RT37 actual, debe ser leída por el contador y si esa otra información contiene incorrecciones o incoherencias respecto de los estados contables, eso debe ser informado en un párrafo de otras cuestiones. Bueno, la obligación del auditor sigue siendo la misma. La información sigue teniendo que ser leída, pero la sección del informe de auditoría en donde se informa lo relativo a otra información no es más un párrafo de otras cuestiones, sino que es un párrafo de otra información. Y la gran diferencia es que el párrafo de otras cuestiones iba solamente si había incorrecciones o incoherencias. En cambio, el párrafo de otra información va a ir en todo informe de auditoría o en todo informe de encargos de aseguramiento, en donde se deberá describir qué es la otra información,
una descripción de cuál es el contenido de la otra información, quién es el responsable por la emisión y publicación de esa otra información y finalmente si el contador a través de la lectura, ojo, no estamos aplicando procedimientos de auditoría a esa otra información, es solamente a través de la lectura logra identificar alguna incorrección o alguna incoherencia con respecto a lo que manifiestan los estados contables o de lo contrario manifestar que no ha encontrado o detectado o conocido ninguna incorrección ni ninguna incoherencia. Otro punto es que se mejoró la redacción del proceso de auditoría para facilitar su, su comprensión. En la RT37 actual, algunos se preguntan si la RT37 comprende el enfoque de riesgos o no. Bueno, en el proyecto 43 no cabe ninguna duda de que sí se adopta el enfoque de riesgo porque se describen cuáles son los procedimientos de identificación y valoración de riesgos que se deben hacer durante el proceso de auditoría, describiendo a tales procedimientos como los procedimientos analíticos, o sea, comparar la información que vamos a auditar respecto de similar información de periodos anteriores, la indagación, que es mucho más que preguntar, indagar es también evaluar críticamente las respuestas, y finalmente la observación e inspección. Observación nos referimos a actividades e inspección nos referimos a documentos. Documentos que en esta instancia, como no estamos identificando incorrecciones, sino riesgos de incorrecciones, en esta instancia nos referimos a documentos importantes del ente, no a remitos, facturas, recibos, sino a estatutos, actas de asamblea y directorio, contratos trascendentes como un leasing, por ejemplo. Bueno, ya que doy este ejemplo, ¿qué riesgos pueden surgir a través del conocimiento de esta documentación importante? Puede surgir el riesgo de que el leasing no esté contabilizado como un arrendamiento financiero, sino como un arrendamiento operativo, recordando que las normas nacionales hacen la distinción a diferencia de las NIF. Último punto de esta diapositiva es que se mejoró la redacción de lo que se entiende por procedimientos posteriores de auditoría que comprenden los procedimientos de control o pruebas de la efectividad operativa de los controles y los procedimientos sustantivos o de saldos. Más objetivos de clarificación. Se detallan las tareas que deben llevarse a cabo en un encargo de revisión. Prácticamente toda la doctrina era unánime en cuanto a que los procedimientos que se llevan a cabo en una revisión de periodos intermedios son procedimientos analíticos e indagación. Coincide con lo que decía antes acerca de los procedimientos de identificación de riesgos, pero la indagación y los procedimientos analíticos acá también se aplican como pruebas de saldos, como pruebas sustantivas. Y también se aclara que se puede hacer una revisión de un balance de saldos y no necesariamente de un balance de presentación conforme con las RT 8, 9 u 11. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto es muy útil para los contadores de entidades cooperativas porque la ley 2337 tiene una incoherencia en el sentido de que no obliga a las entidades cooperativas a emitir balances trimestrales, pero sí obliga al contador a emitir un informe de auditoría trimestral. Entonces, hay entidades que están obligadas no por la ley, sino por su organismo de control. Por ejemplo, un banco cooperativo está obligado a emitir información trimestral por disposición del Banco Central. Una aseguradora está obligada por la Superintendencia de Seguro, pero la gran mayoría de las cooperativas no exponen, no presentan estados contables trimestrales. Bueno, entonces, para cubrir la obligatoriedad del auditor de emitir informes de auditoría trimestrales, lo que estos informes se pueden referir a balances de saldos y no necesariamente a balances de presentación. Después podemos discutir si son informes de auditoría o de revisión porque la ley se refiere
al auditor, pero técnicamente al ser balances intermedios serían balances de revisión más allá de la literalidad de la ley. El segundo punto, se incorporaron referencias más precisas a la planificación de la auditoría que preferentemente se sigue pidiendo por escrito. En algún momento se discutió si la planificación podía exigirse que sea por escrito, pero se llegó a la conclusión de que en la actual RT37 se manifiesta solamente una preferencia y no se avanzó más en cuanto a exigencias en ese sentido. Se mejoró la redacción de las tareas referidas a la utilización del principio contable de empresa en funcionamiento. En el proyecto se expone más claramente las obligaciones del auditor de hacer una evaluación de la valoración que hace la dirección respecto de los 12 siguientes meses eh, de, desde el cierre del ejercicio. Además, cuando hubiera dudas respecto a esta circunstancia, antes se incluía un párrafo de énfasis sobre la información que emitía la empresa respecto de las contingencias acerca de empresa en marcha o empresa en funcionamiento. En cambio, ahora lo que se incluye es una sección específica en el informe de auditoría, que esta no es como la de otra información que va a ir siempre, esta va a ir solamente si existen dudas o razones para que se debe exponer una contingencia respecto de este principio. Si en tal caso, si esas dudas existieran, debe haber una sección específica en el informe de auditoría referida a este tema, referenciando a la nota en donde la empresa describe la situación, los motivos, las causas por las cuales se pone en duda el principio de empresa en marcha. Se incorporaron los conceptos referidos a auditoría de grupos ausentes en la actual RT37, conservándose el principio ya consagrado en las normas internacionales de que el auditor del grupo es responsable por también la auditoría de los componentes, de manera tal de que el auditor del grupo o el auditor de los estados contables consolidados debe coordinar su trabajo con el auditor de los componentes en caso de que estos últimos sean distintas personas o distintos estudios. Y se amplió el glosario necesariamente por la cantidad nueva de temas abordados. Si vamos específicamente, como planteamos antes en el alcance de la charla, a qué cambios hay en los informes de auditoría, bueno, IFAC, en combinación con universidades situadas en distintos puntos del planeta, durante la década pasada, principios de la década pasada, hizo algunos estudios e investigaciones acerca de cómo valoran los usuarios de los informes de auditoría a estos. Y las conclusiones fueron tres. Primera conclusión es que los usuarios querían saber un poco más acerca del riesgo de empresa en funcionamiento, cosa que ya hemos abordado en la diapositiva anterior. Segunda conclusión es que los usuarios quieren que la opinión, el párrafo de opinión, no esté por debajo después de haber leído ya una carilla y media del informe de auditoría, sino que sea lo primero que se encuentra en un informe de auditoría, que es lo que vamos a ver justamente a continuación. Y la tercera conclusión es que los usuarios también querían que el auditor revele algo más en su informe. Cuando yo era chico iba a la verdulería, me daban la yapa. Bueno, esto sería la yapa del informe de auditoría. La yapa sería que el auditor informe cuáles han sido los temas que le han insumido más tiempo, que le han dado más trabajo, que le ha costado más obtener evidencia. Bueno, una descripción de cuáles son esos temas. Eso no ha sido incluido en el proyecto porque a nivel de norma internacional esto solamente es obligatorio para las auditorías de las empresas que cotizan. El razonamiento que hicimos es que si la empresa cotiza, el auditor debe usar RT32, porque las empresas que cotizan usan obligatoriamente NIF y por lo tanto la auditoría debe ser hecha con NIA. Si para los demás auditores no existe esa obligación, no tiene sentido incluir esa temática en las normas locales.
Por lo tanto, este último pedido de los usuarios ha sido dejado de lado en el proyecto. Bueno, entonces, como decía antes, una de las respuestas que se le da a los usuarios de los informes de auditoría es el nuevo ordenamiento por el cual se incluyen las secciones opinión y fundamentos de la opinión siempre al principio del informe de auditoría. Obviamente después del título y el destinatario, que aunque no lo diga la norma, son cuestiones de redacción obvias. Respecto del párrafo de fundamentos de la opinión, en la RT 37 actual se deben fundamentar solamente las opiniones modificadas, o sea, las opiniones que sean con salvedades, adversas o cuando haya abstención de opinión. A partir del proyecto también se deben fundamentar las opiniones no modificadas, o sea, los dictámenes favorables. Los demás párrafos se ordenan de acuerdo con el criterio profesional, cosa que vamos a ver en la siguiente y última diapositiva. No se incluye en el proyecto nada acerca de las cuestiones claves de la auditoría, que es el nombre técnico de lo que yo antes me referí como la YAPA, y ya expliqué las razones por las cuales no se incluyen en el proyecto. Se incorpora una sección Otra información, en la que el contador hará referencia a que ha leído toda la información que no es parte de los estados contables, pero que circula junto a ellos, y las observaciones que se hagan al respecto. No vamos a agregar más nada de este tema porque ya fue conversado. Se incluye la obligación de informar sobre las implicancias de cualquier incertidumbre significativa relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como una empresa en funcionamiento. Tampoco tenemos más nada que agregar, el tema ya fue tratado. Las normas, además, obligan a una descripción más precisa de las responsabilidades del contador. Parte de esta descripción puede incluirse en un anexo o en una página web a la que se remita en el informe. El informe de auditoría actual lleva aproximadamente unas 2 hojas. Por supuesto, depende del contenido, depende de si tiene modificaciones del informe, si tiene que agregar párrafos de énfasis, de otras cuestiones, pero normalmente, también depende de la letra que use, ¿no? Pero normalmente uno ve informes de auditoría de empresas que no son bancos, que no cotizan, etcétera, en unas 2 hojas. A partir de la modificación, un informe de auditoría puede tener un contenido aproximado de 4 hojas. Pero si se quiere achicar el informe de auditoría, parte de la descripción de la responsabilidad, no la parte más importante y sustancial que siempre debe ir en el informe, pero parte de ella puede ir en un anexo o en una página web a la que el informe remite, incluyendo la URL donde podemos encontrar las descripciones adicionales. En la federación estamos trabajando en que en la página de la federación esté esa descripción de manera tal de que los auditores que no quieran hacer tan largo sus informes, parte de la descripción de la responsabilidad la van a referir a esta página. Finalmente, para hablar de las secciones del informe de auditoría y su ordenamiento, vamos a empezar por el principio. Como dije antes, vamos a arrancar por el título y el destinatario y a continuación inmediatamente y en forma obligatoria la opinión y el fundamento de la opinión. Ahora, si seguimos por abajo, lógicamente el informe va a terminar con el nombre del contador o socio si es una firma, su firma y la dirección del auditor. Siguiendo para arriba, la fecha del informe, las otras responsabilidades de información donde se incluye el haber aplicado normas antilavado de dinero, la cuantificación de la deuda previsional con el Sistema Integrado Previsional Argentino, cuánto es exigible, cuánto no es exigible, y toda otra exigencia que por cuestiones legales y reglamentarias debe incluirse en un informe de auditoría. La descripción de las responsabilidades del auditor y las responsabilidades del emisor de los estados contables, y después vamos a tener un abanico de temas que se pueden ordenar de acuerdo con el criterio del auditor, entre los cuales vamos a tener empresa en funcionamiento, cuando corresponda a su inclusión, cuestiones claves de la auditoría que yo lo puse para hacer el paralelo con las normas internacionales, pero que inmediatamente lo vamos a tachar porque no está incluido en el proyecto.
párrafos de énfasis, párrafos sobre otras cuestiones, párrafo sobre otra información que tratamos hoy. Estos 4 párrafos entonces alterarán el orden de acuerdo a la importancia. Por ejemplo, un párrafo de énfasis que haga énfasis, valga la redundancia, sobre la base contable, porque la base contable o el marco de información contable utilizado no está de acuerdo o no es aceptable por las normas contables vigentes, probablemente tenga que ir a continuación inmediatamente de la opinión y el fundamento de la opinión. Mientras que los otros párrafos pueden no ser tan importantes. Un párrafo sobre otra información en donde describa una incorrección que haga dudar de los estados contables, por ejemplo, si en la otra información se menciona una cifra de ventas que no coincide con el estado de resultados, puede poner tan en duda a los usuarios de los estados contables que valdrá la pena ponerla inmediatamente después de la opinión y los fundamentos. O sea, dependiendo de lo que querramos incluir en cada uno de esos 4 párrafos, de acuerdo con el proyecto, o 5, de acuerdo con las normas internacionales, es que vamos a ejercer nuestro juicio para ver dónde lo ordenamos. Para terminar, algunas conclusiones desde mi punto de vista, y pasamos inmediatamente a las preguntas. El proyecto amplía el campo de actuación profesional, incorporando encargos a la normativa, mejora el contenido de los informes de auditoría, porque por primera vez los informes se van a hacer de acuerdo con lo que le interesa a los usuarios de la información de los informes de auditoría y no con lo que los contadores creemos que le interesa a los usuarios. Y finalmente se clarifica el proceso de auditoría y el proceso de una revisión de estados contables anuales o intermedios respectivamente. Finalmente, me queda agradecer y enfatizarles que está mi dirección de mail por si alguien no quisiera hacer una pregunta o no se le ocurriera hacer una pregunta en este momento, pero si tuviera alguna, sí puede ser que surja alguna duda más adelante o en el momento de estar aplicando la norma. Creo que fui respetuoso con el tiempo, me excedí 3 minutos que son el equivalente a la presentación, así que más o menos estamos bien y queda un tiempo razonable para el intercambio. Sí, muy claro. Y administró bien el tiempo, no hubo que cortarlo. Muchas gracias, María Eugenia. Profesor, yo anoté las preguntas que nos han ido enviando, que lo pueden hacer a través del chat y la envían y yo las reproduzco. Consultan qué tipo de informe considera adecuado realizar en vez del informe de auditoría de estados contables, sobre todo para las pymes. Bueno, ese es un tema muy interesante. El problema no es lo que querramos hacer los contadores, sino lo que pretenden los usuarios de los informes de auditoría, o vamos a hablar de los informes profesionales en general. Si no, si digo informes de auditoría, ya la respuesta estaría implícita de que el informe tiene que ser de auditoría y no necesariamente es así. Primero, ¿qué informes se pueden emitir desde el punto de vista técnico sobre un juego de estados contables anuales de propósitos generales? O sea, un juego de estados contables estatutario que normalmente emiten las empresas por disposiciones legales, reglamentarias o para uso de sus socios, accionistas, bancos, proveedores, etc. Técnicamente se puede emitir un informe de auditoría del capítulo 3, sección A, una certificación del capítulo 6 o un informe de compilación del capítulo 7. Eso es lo que técnicamente se podría emitir. Ahora, ¿qué es lo que está aprobado, entre comillas, o qué es lo que está aceptado por el mercado? Bueno, el informe de auditoría sin restricciones. La certificación la admite la AFIP, pero no la admite los bancos. Hay una disposición, yo no tengo en la memoria el número, pero hay una disposición del Banco Central que dice que para que los bancos puedan dar facilidades crediticias a una empresa, esa empresa tiene que tener un balance con dictamen de auditoría. Una certificación no es un dictamen, sino una manifestación. Dictamen es sinónimo de juicio técnico y la certificación no incluye
la emisión de un juicio técnico, de manera tal de que una certificación se puede emitir, es válida para la AFIP, siempre y cuando la empresa no necesite recurrir a un banco. En algunas jurisdicciones, yo soy de la provincia de Santa Fe, por lo tanto conozco las disposiciones de la provincia de Santa Fe, las disposiciones de las direcciones generales de personas jurídicas o inspecciones generales de personas jurídicas, según como se llama en cada lugar, disponen que también los estados contables de las sociedades por acciones y de las asociaciones civiles sin fines de lucro tienen que tener un dictamen, o sea, un informe de auditoría. Pero perfectamente, una SRL, una sociedad colectiva, cualquier otra entidad que no presente estados contables a la Dirección de Personas Jurídicas, porque no está obligado a hacerlo, puede contratar una certificación. Bueno, se tiene que dar entonces, para que sea útil una certificación, que la empresa no requiera de asistencia bancaria y no sea una sociedad que deba presentar sus estados contables a la Dirección de Personas, Dirección o Inspección de Personas Jurídicas. Entonces la certificación tiene algún uso, se ven pocas, pero tiene algún uso. La compilación es técnicamente posible, pero en la práctica no se ve. En otros países sí, en otros países donde la auditoría no es exigida, uno ve compilación. Yo a veces digo un ejemplo, en Uruguay había una empresa de aeronavegación de bandera, que era Pluna, a lo mejor los más grandes la recuerdan, sería el equivalente a Aerolíneas Argentinas Uruguayas, se llama Pluna. Y bueno, mientras funcionaba, los informes que hacía el contador de Pluna eran informes de compilación y no informes de auditoría. O sea que donde no es exigida la auditoría, la compilación es un servicio posible. En nuestro país técnicamente es posible, pero no se ve. Bien. Y para complementar, hay un par de provincias, La Pampa y Tierra del Fuego, que admiten la revisión de estados contables anuales. La revisión que en la norma técnica es solamente para periodos intermedios, en estas dos provincias se acepta para estados anuales. Bien, respondido, muy claro. Después consultan, cuando la inflación sea alta en un futuro, pero no alcance al 100% trianual, ¿puede llegar a tener algún problema el auditor en emitir su informe? Bueno, ese es un tema que discutimos mucho en Cencia, en una situación exactamente similar, pero en vez de hablar de futuro, como está preguntando el colega, nosotros lo vimos en el pasado, digamos, porque tuvimos un periodo de inflación alta desde el año 2007, 2008, hasta que se derogó el decreto que prohibía aceptar los balances ajustados por inflación, ¿verdad? Hasta el año 2018. O sea que tuvimos 10 años de esta situación y durante los 10 años en Cencia discutimos bastante el tema, sobre todo, no tanto, digamos, responsabilidad del auditor y también responsabilidad del síndico, porque el síndico también debe dar un informe fundado a la asamblea acerca de la situación económica y financiera de la empresa, de acuerdo con las obligaciones del artículo 294, inciso 5 de la Ley General de Sociedades, y en consecuencia, para hacer eso también tiene que hacer una auditoría. La sindicatura tiene implícita una auditoría. Pero además se agrega que la sindicatura tiene que velar por el cumplimiento de la ley. Y el artículo 60 de la ley de sociedades, me estoy refiriendo obviamente, ¿no? Y el artículo 62 habla de la obligación de las empresas de emitir estados contables de moneda constante, equivalente a moneda homogénea. Vale decir que la situación del síndico durante estos 10 años fue más incómoda. Entonces, el tema lo analizamos mucho y nunca le pusimos el cascabel al gato. Poner el cascabel al gato era hacer un pronunciamiento que vaya en contra de las disposiciones reglamentarias de ese momento, el decreto 316, ¿verdad? Del 2003. Entonces, desde el punto de vista teórico, de necesidad normativa, comparto la preocupación, pero si vamos a los hechos fácticos, durante 10 años yo por lo menos no conozco ningún contador que haya tenido problemas, y no estoy hablando de teoría, ahora estoy hablando de hechos fácticos simplemente. No quiere decir que yo concuerde con esto, ¿no?
Solamente estoy... Como uno puede decir, hoy hace frío, yo no estoy contento que haga frío, pero es lo que hace, ¿verdad? Entonces, lo que puedo decir, y no importa si yo estoy de acuerdo o no, pero lo que puedo decir es que el hecho fáctico es que durante 10 años ningún auditor y ningún síndico que yo conozca tuvo problemas por esto. Entonces, ¿por qué pensar que en el futuro podríamos tener problemas? Es un punto de vista, es un tema sumamente discutible. De hecho, lo hemos discutido muchísimo en Cencia y nunca le encontramos la solución, así que tampoco tengo esa pretensión en esta respuesta corta que estoy dando. Está bien. Y la última, si recomienda la revisión en vez de los informes de auditoría trimestrales para las cooperativas. Acá también hay un problema, como dije durante la exposición, un problema legal, porque la ley habla del auditor, pero nosotros entendemos desde el punto, cuando digo nosotros es Cencia, no quiero atribuirme la voz y la representación del Cencia, sino que solamente estoy contando a qué conclusión llegamos cuando tratamos el tema en Cencia. Nosotros interpretamos que la ley de cooperativas es una ley que ya tiene casi 50 años, desde 1973, y probablemente, en nuestra opinión, no está usando los términos correctamente. Entonces, cuando habla del auditor hace 50 años, probablemente se refiera al profesional en ciencias económicas que anualmente hace auditoría, pero que no necesariamente en los informes trimestrales de auditoría a los que se refiere la ley 2337 tienen que necesariamente ser de auditoría, sino que interpretamos que pueden ser de revisión y la normativa al respecto salió así, digamos, como que pueden ser informes de revisión y no de auditoría.